Los chinos están hartos de su propio país. China está en camino de perder más de 15,000 de sus millonarios este año. Esto ocurre después de que el país ya perdió más de 13,000 de ellos el año pasado, más que cualquier otro país. Los chinos acaudalados están escapando de China. Los jóvenes sueñan con escapar de ella. Y los impotentes están sufriendo silenciosamente la depresión comunista. Olvida a los pobres, incluso los más ricos tienen que pasar por el infierno, como este. Dando este discurso que fue crítico con el gobierno de China, Jack Ma no ha sido visto en público y ahora muchos se preguntan, ¿dónde está Jack Ma? La situación es tan mala que Xi Jinping tuvo que hacer una declaración pública el 4 de mayo, llamando a la juventud del país a quedarse en China, porque la patria y la gente los necesitan más que nunca en este momento. Pero la gente china está abandonando el país debido a las acciones de Xi Jinping y sus secuaces. Fue en octubre de 2020 en la cumbre de Bund. Jack Ma dio un discurso audaz criticando el sistema financiero de China, pero esas palabras golpearon a los poderosos líderes chinos como una bofetada en la cara, quienes estaban allí mismo, en la audiencia. Lo que sucedió después fue impactante. El gobierno chino actuó rápidamente, sus empresas enfrentaron enormes penalizaciones y él perdió más de la mitad de su fortuna. La histórica salida a bolsa de su empresa fue completamente cerrada, y las empresas perdieron un asombroso valor de 850,000 millones. Esto no fue suficiente. Debido a la presión del gobierno, Jack Ma desapareció de la vista pública durante unos asombrosos 5 años. Sí, no 1, no 2, sino 5 largos años. E irónicamente, preguntan por qué la gente está harta del PCCH. Pero hay 2 tipos de eventos. Los que reciben mucha cobertura mediática y el otro que no. Y el segundo es más aterrador. La historia de Jack Ma cae en la primera categoría, pero hoy estaremos exponiendo el otro lado. Los secretos más duros del CCP que los medios no se atreven a revelar. Entonces, ¿cuáles son los oscuros secretos del CCP y por qué los chinos están desesperados por salir de China? Ahora, el CCP tiene sensores trabajando horas extras en China para eliminar y censurar cualquier publicación sobre este movimiento. Tengo mis sospechas de que los bots del CCP siempre han estado mostrando desagrado por cualquier video de China en YouTube con el fin de suprimirlo en el algoritmo. Así que, si ustedes pueden tomar un rápido segundo de su tiempo y pulsar ese botón de me gusta y de suscribirse que está abajo. Me ayuda mucho con este algoritmo de YouTube, especialmente cuando estoy cubriendo temas que están exponiendo al CCPI. Ok, comencemos. Como todos sabemos, China es un gobierno autoritario, y la vida bajo el gobierno del presidente Xi Jinping se ha vuelto cada vez más difícil para muchas personas. Las estrictas políticas gubernamentales, las represiones a la libertad de expresión y los controles estrictos sobre las empresas y los medios de comunicación han dejado a los ciudadanos sintiéndose atrapados. Como resultado, un número creciente de personas, especialmente de las clases media y alta, están desesperadas por huir de China. Aunque esta tendencia ha estado creciendo durante mucho tiempo, las políticas extremas del PCCH sobre coronavirus 2019 la empeoraron aún más. Los bloqueos prolongados, la pérdida de empleos, las restricciones estrictas, el creciente control, la censura y los cambios impredecibles de políticas hicieron la vida insoportable. La situación empeoró de manera desmedida. Se sellaron ciudades enteras. Las personas fueron arrastradas a campos de cuarentena. Y sorprendentemente, no había forma de que las personas pudieran criticar al PCCH porque las críticas en línea se eliminaban rápidamente. Pero incluso eso podría haberse sobrevivido. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo peor que la gente de un país podría enfrentar. Recientemente, 4 bancos en China fracasaron. Los depositantes temen que podrían perder sus ahorros de toda la vida. Han estado protestando. ¿Adivina qué hizo el gobierno? ¿Desató tanques militares? Sé que es difícil de creer con tus propios ojos, pero lo que acabas de ver era real. En julio de 2022, supuestamente el PCCH desplegó tanques para proteger sus bancos. ¿Pero de quién? ¿Ladrones? ¿Miembros de pandillas? ¿Mafia? Bueno, de sus propios ciudadanos, quienes confiaron en estos bancos y depositaron su dinero ganado con esfuerzo en estos bancos. Verás, los bancos chinos fallaron y los depositantes temían que pudieran perder sus ahorros de toda la vida. Entonces, la respuesta obvia sería retirar su dinero, ¿verdad? Eso es lo que hicieron estas personas. Y en lugar de calmar a la gente y ganar su confianza, el PCCE sacó los tanques. ¿Y cuándo fue la última vez que el PCCO sacó los tanques? Si ya lo adivinaste, fue la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989. Es imposible para mí incluso imaginarme en esta situación. Pero esos días se han ido y las cosas han vuelto a la normalidad. Eso no significa que los chinos estén felices ahora. Hay docenas de otras razones por las que todavía están desesperados por salir de China, y estaban desesperados incluso antes de que golpeara la pandemia.
Permíteme demostrar esto. Según las Naciones Unidas, el número de solicitantes de asilo anuales de China fue solo de 15.362 en 2012. Alcanzó más de 100.000 en 2020, más de 120.000 en 2022. De hecho, el número total de personas que solicitaron asilo durante el gobierno de Xi Jinping desde 2013 ha sido de más de 613.000. Esto es un impresionante aumento del 3.890% en los solicitantes de asilo durante el régimen de Xi Jinping. Aunque los números aumentaron dramáticamente después de 2020, ya estaban aumentando constantemente incluso antes de la pandemia. Los Estados Unidos se convirtieron en el destino más popular, con el 70% de los solicitantes de asilo chinos que aplicaron allí en 2020. Muchos ingresaron primero con visas de turista o de negocios, luego solicitaron asilo una vez dentro del país. La introducción de visas de 10 años para ciudadanos chinos en 2014 facilitó su entrada a los Estados Unidos, dándoles un punto de apoyo legal antes de buscar protección. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se espera que alrededor de 176.000 nacionales chinos soliciten asilo en 2024. Este aumento refleja un dramático incremento del 169% en comparación con 2019, antes de la pandemia de coronavirus 19. Solo Australia recibió más de 15.000 solicitantes de asilo el año pasado, mientras que países como Canadá, Brasil, Corea del Sur y el Reino Unido también han presenciado un fuerte aumento en las solicitudes. Sorprendentemente, no solo de la gente común de China, sino que incluso algunos de los ciudadanos de alto perfil de China también están buscando asilo fuera de China. Por ejemplo, Chen Wancheng, un activista de derechos humanos ciego, realizó una audaz fuga de arresto domiciliario y buscó refugio en la Embajada de los Estados Unidos en Beijing, logrando finalmente el paso a América. Yu Jie, un escritor conocido por su crítica al liderazgo chino, soportó dificultades, detención y golpizas antes de finalmente huir a los Estados Unidos en 2012. Décadas antes, Fang Lihui, una figura clave en las protestas de la Plaza Tiananmen en 1989, se encontró atrapado en la agitación política y vivió dentro de la Embajada de los Estados Unidos durante un año antes de que se le concediera un pasaje seguro fuera de China. Pero ¿notaste una cosa? Ni siquiera hemos tocado el tema de las personas que abandonan China en busca de mejores oportunidades y una vida mejor. Solo hemos hablado de los solicitantes de asilo, aquellos que huyen de su país de origen debido al miedo a la persecución, la violencia o el peligro. Pero ¿por qué tantos chinos buscarían asilo en primer lugar? Quiero decir, no se trata solo de una vida mejor, se trata de la seguridad de su vida. Bueno, si discutimos todos los ejemplos, este sería un video de 5 horas de duración, pero uno de los ejemplos más famosos es Hong Kong, que también está enfrentando las consecuencias del endurecimiento del control de China. Después de las masivas protestas pro-democracia de 2019, el gobierno reprimió a activistas, periodistas y ciudadanos comunes. Muchos residentes de Hong Kong están intentando desesperadamente mudarse a países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. Y un número significativo de ellos eran solicitantes de asilo, pero solo un puñado de ellos tiene la suerte de escapar del infierno comunista. La mayoría de ellos sigue sufriendo casi para siempre, y lo único que tienen es esperanza. La esperanza de salir algún día. ¿Los solicitantes de asilo tienen que sufrir mucho? Porque escapar no es fácil. Muchos países tienen políticas de asilo estrictas, y los solicitantes de asilo chinos a menudo enfrentan obstáculos como altos estándares de prueba, largos tiempos de procesamiento y tasas de aceptación limitadas. Esto hace que sea increíblemente difícil para ellos obtener asilo. Por ejemplo, los Estados Unidos han visto un aumento significativo en las solicitudes de asilo chinas. Sin embargo, las tasas de aprobación son muy bajas debido a un escrutinio más estricto, porque los solicitantes deben demostrar un miedo creíble de persecución bajo estándares legales difíciles. ¿Y por qué no deberían irse? Estos chinos tienen todas las razones posibles para abandonar China gobernada por el PCCH. Algunas de las historias son tan aterradoras que podrían enviar escalofríos por la espina dorsal de cualquiera. Una de ellas es la historia de Guo Wancheng. No te sorprendas cuando te diga que Guo no es un trabajador ordinario, sino un multimillonario que también era conocido como el Warren Buffett de China. En 2015, desapareció de la vista pública, provocando una amplia especulación. Más tarde, se descubrió que Guo fue detenido por la policía anticorrupción para una investigación. Como era de esperar, no se proporcionaron detalles para esta investigación. De hecho, cuando Guo reapareció unos días después en una reunión de la empresa, permaneció en silencio sobre lo que había sucedido. Hasta el día de hoy, todavía no sabemos si su desaparición realmente tenía que ver con la anticorrupción. Porque si fuera así, ¿por qué se mantuvo todo en secreto? ¿Sabes a qué me refiero? Esta no es la primera vez que un empresario chino se enfrenta a problemas por criticar al gobierno. Desde que Xi Jinping se convirtió en presidente en 2013, varios empresarios adinerados han desaparecido o sido castigados, porque el mundo siguió viendo repetirse el mismo patrón, un incidente tras otro.
En 2017, el multimillonario Chao Tianhua estaba relajándose en su lujoso hotel en Hong Kong, hasta que misteriosamente desapareció. Más tarde, se reveló que los guardias de seguridad chinos lo habían secuestrado. En 2022 fue condenado a 13 años de prisión por fraude y corrupción. Luego, en 2020, el magnate inmobiliario Ren Zhecheng criticó la gestión de Xi Jinping de la pandemia, llamándolo un payaso. Por esto, fue condenado a 18 años de prisión por corrupción. Creo que deberías haberlo llamado Winnie the Pooh. De esa manera, al menos podría haber escapado. Y el último caso fue el de Bao Fan, un banquero tecnológico multimillonario que desapareció en 2023. Más tarde, el gobierno afirmó que estaba cooperando con una investigación, pero nadie realmente conoce la historia completa. Y recuerda, estos son solo los casos que acapararon los titulares. Todavía no sabemos sobre las víctimas que desaparecieron silenciosamente sin que el mundo jamás lo descubriera. Estos incidentes son un mensaje claro de que incluso los empresarios más ricos y poderosos de China ya no están seguros. Sus desapariciones repentinas han dejado a toda la comunidad empresarial viviendo en miedo, porque nadie sabe quién será el próximo. Este miedo está provocando un éxodo masivo de personas chinas, incluyendo millonarios y multimillonarios. Y esto es en realidad una buena noticia para otros países. Verás, los chinos ricos están abandonando China en número récord. Solo en 2024 se espera que 15.200 millonarios y multimillonarios se muden fuera de China, lo cual es un 10% más que en 2023 cuando 13.800 se fueron. Según Henley y Partners, la mayoría de estas personas se dirigen a América y Singapur. También están llevando consigo una gran cantidad de riqueza, entre $30 millones y $1.000 millones por persona. Pero esta historia tiene un lado diferente, incluso después de obtener asilo, por persona. Pero esta historia tiene un lado diferente. Incluso después de obtener asilo, su vida no está libre de preocupaciones. Se enfrentan a acoso y amenazas no de los locales, sino de alguien que ya esperaban. En algunos casos, la presión es tan intensa que renunciar a la vida parece más fácil. ¿Por qué digo esto? Porque incluso para aquellos que logran escapar, el miedo no termina. Muchos disidentes chinos que huyen a países como los Estados Unidos, Canadá y Australia continúan enfrentando acoso e intimidación. Algunos han informado que reciben amenazas de muerte, mientras que otros dicen que han sido chantajeados o confrontados por agentes chinos en sus nuevos hogares. De hecho, el gobierno chino dirige un programa secreto llamado Operación Casa del Zorro y Operación Skynet, que afirma están diseñados para rastrear a los criminales que han huido al extranjero. Pero en realidad, estos programas a menudo se han utilizado para silenciar a los críticos del gobierno chino, incluso en países extranjeros. Pero podrías pensar que hay millones de chinos fuera de China. Así que todos ellos son críticos y arriesgan sus vidas criticando al PCCH. En este gráfico puedes ver el número de ciudadanos chinos en diferentes países. Entonces, ¿por qué hay millones de ellos en el extranjero? Esto se debe a que la mayoría de ellos no son solicitantes de asilo, sino migrantes que se trasladaron en busca de mejores oportunidades y una mayor calidad de vida. Esto a pesar del hecho de que China ha sacado a millones de la pobreza, se convirtió en una potencia manufacturera y logró un milagro económico en solo unas pocas décadas. Bueno, porque la realidad está cambiando muy rápido y el mundo ni siquiera lo está notando. Podrías decir que, vamos, todos están notando las actualizaciones sobre China, ¿verdad? Son malas personas y obviamente querrían abandonar China después de esto, ¿verdad? Bueno, en realidad no. No estoy hablando de los titulares recientes que China está haciendo, sino de la realidad actual que apenas hace titulares. La dura realidad que solo los chinos conocen. Pero, ¿cuál es esta realidad y qué está haciendo que los chinos abandonen su propio país? De hecho, esta desesperación es claramente visible con cada vez más personas buscando formas de emigrar, siendo cómo mudarse a Canadá y opciones de inmigración, términos de búsqueda comunes en China. Aparte de esto, ha surgido una nueva tendencia en línea llamada RUN en China. Es una jerga china, que suena como la palabra inglesa RUN, pero se refiere a personas que buscan activamente formas de mudarse al extranjero de manera permanente. Este fenómeno ganó tracción durante los estrictos bloqueos de coronavirus-19 a principios de 2022, provocando amplias discusiones en las plataformas de redes sociales chinas. Para muchos, esto no es solo acerca de mejorar su situación económica, sino también de escapar de las restricciones políticas y sociales. ¿Adivina qué? El PCCH también ha arruinado los planes de emigración. ¿Cómo? Limitando las renovaciones de pasaportes, endureciendo las aprobaciones de visas e imponiendo estrictas restricciones de viaje. Así que los chinos, ya enfrentando una pesadilla en su propio país, ahora también se les prohíbe salir de él. ¿Y por qué pesadilla? Si revisamos la situación económica de China, antes del 2019, la economía de China estaba creciendo de manera constante alrededor del 6-7% anualmente. Sin embargo, la pandemia de coronavirus-19 interrumpió este crecimiento. En 2020, la economía cayó a solo el 2.3%, una de las tasas más bajas en décadas. Aunque se recuperó al 8.4% en 2021,
volvió a caer en 2022 a solo el 3% debido a la política de cero coronavirus y los estrictos confinamientos. Esta recesión económica también impactó el mercado laboral de China. Como si los choques económicos no fueran suficientes, la locura de China empeoró aún más el mercado laboral. China destruyó algunas de sus industrias más prósperas. Por ejemplo, el PCCH prohibió la tutoría con fines de lucro para las materias del currículo escolar. Prohibió que las instituciones de tutoría basadas en materias se cotizaran en los mercados de valores o recaudaran fondos. Aunque la intención de este movimiento era disminuir la carga académica, este movimiento repentino resultó en una enorme pérdida de empleos. La mayoría de los actores en el sector de la tutoría perdieron casi el 90% de su valor de mercado en menos de un año. Las empresas despidieron a casi el 40-50% de su personal. Si solo consideramos las 7 empresas más importantes, 206,000 personas perdieron sus empleos. De hecho, estas son solo cifras de las entidades listadas. Ni siquiera hemos considerado las aulas tradicionales, las pequeñas empresas. Estamos hablando de solo una industria. Porque el PCCH también ha reprimido el sector inmobiliario, el sector tecnológico y la industria del juego. Pero como podrías haber adivinado, esto llevó al cierre de cientos de empresas y a la pérdida de miles de empleos. Las empresas están cerrando. Las personas están perdiendo empleos y cuando buscan esperanza fuera, incluso ese camino está bloqueado por el CCP. De hecho, la situación es tan mala que en agosto de 2023, el gobierno chino publicó un dato impactante según el cual un récord del 21.3% de los jóvenes chinos están desempleados. Incluso la tasa de desempleo general fue solo del 5.1% en 2024. Al ver estos números, el PCCH pensó que esto es horrible y decidieron erradicar tales números horribles. De hecho, lo hicieron suspendiendo la futura publicación de la tasa de desempleo de los jóvenes urbanos durante 6 meses. Sí, esa fue la típica solución china para ello. Pero cuando China comenzó a publicarlo de nuevo, no fue menos que un milagro. Cuando publicó las últimas cifras después de 6 meses en diciembre de 2023, cayó significativamente a solo 14.9% y se estabilizó en 15.7% a partir de diciembre de 2024. Entonces, ¿cómo logró China realizar un movimiento tan milagroso? En realidad, con un truco simple. Simplemente adoptó una metodología para excluir a los estudiantes de diciembre de 2023. Esta nueva metodología ya no incluye a los estudiantes universitarios, lo que simplemente significa que la situación real de desempleo podría ser peor de lo que muestran los números. Por lo tanto, China fue extremadamente cautelosa con el problema del desempleo y tomó todas las medidas para ocultar el problema. Pero a un nivel tan extremo que literalmente a nadie se le permitía siquiera criticarlo. Quiero decir, a nadie se le permite criticar ningún problema en China de todos modos, pero este era realmente muy perturbador. Chu Hongpeng, de 55 años, comentó sobre la desaceleración de la economía de China y cuestionó el liderazgo de Xi Jinping. Pero sorprendentemente, no hizo estos comentarios frente a grandes multitudes, lo cual obviamente nadie se atrevería a hacer. Pero en cambio, hizo estos comentarios en un grupo privado de WeChat. Desde entonces, ha desaparecido desde abril de 2024. Sí, esa es la libertad de expresión que tiene China. Y déjame decirte, Chu Hongpeng no era un tipo ordinario. Es el subdirector de un tanque de pensamiento gubernamental muy reputado. De hecho, el nivel de frustración de China podría entenderse por el hecho de que Chu ya no aparece en el sitio web del tanque de pensamiento, y los sitios web relacionados con su trabajo han sido retirados de la red. Además, un comentario sobre el débil consumo de China, el desempleo y la juventud desanimada por un economista jefe de China, Gao Shangwen, en 2024, fue eliminado por los censores de Internet de China. ¿Y por qué no censurarían su contenido? Los hechos y cifras que presentó Gao literalmente expusieron los trucos feos del PCCH. Pero ¿qué tenía de tan sensible su contenido que China quería ocultarlo a su gente? Según Gao, cerca de 47 millones de trabajadores migrantes que han abandonado las ciudades han regresado a sus provincias natales porque no pueden conseguir empleo en las ciudades. Han desaparecido de los datos de desempleo, porque los datos solo capturan el desempleo en las áreas urbanas. Entonces esto significa que los datos de desempleo son mucho peores de lo que vimos anteriormente. También mencionó que el Producto Interno Bruto ha sido sobreestimado en comparación con el Producto Interno Bruto real en 3 puntos porcentuales por año durante los últimos 3 años, es decir, de 2021 a 2024, sumando una sobreestimación acumulada de alrededor del 10%. Dijo que las personas mayores están llenas de vitalidad, los jóvenes están sin vida y las personas de mediana edad no tienen nada por lo que vivir. ¿Pero por qué diría eso? De hecho, afirmó un hecho extraño, que el crecimiento del consumo es más fuerte en las provincias con poblaciones más viejas y más débil en las provincias con poblaciones más jóvenes. Suena un poco contraintuitivo, ¿verdad? Pero esto se debe a que las personas mayores están gastando más porque están recibiendo pensiones regulares.
Los jóvenes están restringiendo sus gastos porque sus expectativas de ingresos están disminuyendo. Así que mientras el desempleo es alto, aquellos que sí tienen empleo tampoco están mucho mejor. Muchos están atrapados en una brutal cultura de trabajo conocida como el sistema 996, donde trabajan de 9 a.m. a 9 p.m. 6 días a la semana. Y esto es un asombroso 72 horas por semana. Las leyes laborales de China establecen una semana laboral de 44 horas. Pero muchas empresas, especialmente en tecnología, ignoran estas reglas. A menudo siguen el horario 996, eso también sin pago de horas extras la mayoría de las veces. Frustrados con este estilo de vida de alta presión, más jóvenes profesionales están dejando las grandes ciudades como Beijing, Shanghái y Shenzhen para ir a pueblos más pequeños con un ritmo de vida más lento. Más allá del equilibrio entre el trabajo y la vida, los trabajadores más jóvenes también están huyendo de los altos costos de vida y un mercado laboral incierto debido a la desaceleración de la economía de China. Esta dura cultura de trabajo está impulsando una masiva salida de profesionales chinos hacia países como los Estados Unidos y Canadá en busca de mejores oportunidades y una vida más equilibrada. Es por eso que los jóvenes están emigrando en busca de una mejor educación y empleos. Los ricos se van en busca de una vida más tranquila y aquellos que aún están en China se están volviendo creativos. Me refiero a volverse creativos con las protestas, como esta. Fue el momento en que China impuso un estricto confinamiento rotativo en Xinjiang para contener el coronavirus 19. Bajo la estrategia de cero coronavirus, las personas fueron puestas en cuarentena forzosa, las cadenas de suministro colapsaron y los elementos esenciales como alimentos y medicinas escasearon. La frustración pública creció, pero las autoridades censuraron las quejas y arrestaron a los críticos por difundir rumores. Pero pronto, todo se salió de control después de un incidente mortal. El 24 de noviembre de 2022, se desató un incendio en un apartamento en Urumqi, la capital de Xinjiang, matando a 10 personas e hiriendo a 9. Los videos mostraban camiones de bomberos incapaces de llegar al edificio, y muchos culparon a las políticas de cero coronavirus por bloquear los esfuerzos de rescate. Las autoridades negaron responsabilidad, pero las publicaciones en redes sociales afirmaban que los residentes estaban encerrados debido a las estrictas reglas de COVID. Al día siguiente, estallaron protestas en toda China. Las personas sostenían hojas de papel en blanco como símbolo de censura, lo que llevó al movimiento llamado la Revolución A4 o protestas de papel blanco. Ahora, ¿por qué fue esto genial? Porque el papel en blanco no mostraba ninguna palabra prohibida, por lo que la inteligencia artificial no podía detectarlo. Eso significaba que los moderadores humanos tenían que encontrar y eliminar manualmente las imágenes de las plataformas de redes sociales, lo que dificultaba y ralentizaba mucho más para el gobierno censurar todo. De esta manera, este movimiento obtuvo más alcance y conciencia en China. ¿Y adivina qué? Funcionó. A pesar de las represiones policiales, la gente tuvo éxito. Las autoridades levantaron las restricciones en muchas ciudades, y el 7 de diciembre de 2022, el gobierno chino terminó oficialmente la política de cero coronavirus. Pero a veces, las situaciones pueden volverse realmente malas para la gente. Tan mal que la gente tiene que salir literalmente a las calles para tener acceso a su propio dinero ganado con esfuerzo. En abril de 2022, 4 bancos rurales en Henan, China congelaron repentinamente depósitos por valor de 5.800 millones. Afectando a más de 400.000 personas. Al principio, los bancos afirmaron que estaban actualizando sistemas, pero más tarde se reveló que una compañía de inversión privada había trabajado secretamente con los empleados del banco para atraer depósitos utilizando tasas de interés altas de hasta el 9%, muy por encima del límite legal de China del 3-4%. Los bancos habían prestado grandes sumas de dinero a proyectos inmobiliarios, pero cuando esos préstamos fallaron, no pudieron devolver el dinero de los depositantes. Se sospecha que una empresa detrás de este fraude controlaba al menos 13 bancos rurales y maneja más de 100 empresas fantasma. Mientras los depositantes permanecían bloqueados, más de 1.000 personas protestaron en julio, obligando a las autoridades a prometer reembolsos parciales en lotes con condiciones. La crisis también se extendió a la provincia de Anhui, donde los funcionarios anunciaron medidas similares para otro banco rural. Debido a este incidente, la gente rural en China perdió la fe en el sistema bancario del país. Además de eso, las preocupaciones sobre los derechos humanos también han contribuido al deseo de abandonar China. En Xinjiang, la minoría musulmana uigur ha enfrentado una severa persecución. Según el censo de China de 2020, más de 11 millones de uigures viven en Xinjiang. Más de 1 millón de uigures han sido detenidos en lo que el gobierno chino llama campos de reeducación. Cientos de miles de personas han sido condenadas a prisión, mientras que muchas mujeres uigures han sido esterilizadas forzosamente. Miles han sido forzados a trabajar en fábricas y granjas controladas por el Estado. Se han prohibido las prácticas religiosas, y muchos mezquitas y sitios culturales han sido destruidos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado estas acciones, pero China ha negado cualquiera de estas acusaciones. Por lo tanto, las personas eligieron huir de su país, a veces legalmente y a veces por rutas ilegales y más peligrosas.
Para muchos ciudadanos chinos que buscan abandonar su país, una de las formas legales más populares es a través de visas de inversión. El programa de visa Employment Based 5 en los Estados Unidos ha sido una opción principal para los individuos chinos adinerados que quieren establecerse en el extranjero. Este programa permite a las personas invertir en un negocio de Estados Unidos a cambio de una tarjeta verde y eventualmente la ciudadanía estadounidense. A lo largo de los años, los inversores chinos han dominado este programa. Solo en 2022 más de 6.100 de las 10.855 visas EB-5 emitidas en los Estados Unidos fueron para solicitantes chinos, más del 50% del total. De hecho, desde 2010 hasta 2019, más del 70% de todas las visas de inversor emitidas por los Estados Unidos se otorgaron a ciudadanos chinos. Pero no son solo los inversores de negocios los que se van. Los estudiantes chinos también están solicitando visas estadounidenses en grandes cantidades. En la primera mitad de 2023, casi 45.000 estudiantes chinos recibieron visas F1 para estudiar en los Estados Unidos, lo que representa un aumento del 44% en comparación con el año anterior. Para finales de julio, se habían emitido más de 80.000 visas de estudiante a ciudadanos chinos. Pero para muchos ciudadanos chinos desesperados por salir, la migración legal a través de visas y programas de inversión no siempre es una opción. Algunos corren riesgos extremos, viajando por rutas peligrosas en busca de una vida mejor. Uno de los caminos más peligrosos es el Tapón del Darién, una densa jungla entre Colombia y Panamá, conocida por su terreno difícil, fauna mortal y grupos criminales. A pesar de los peligros, cada vez más migrantes chinos intentan este peligroso viaje. En 2023, más de 25.000 migrantes chinos cruzaron el Tapón del Darién, convirtiéndolos en el grupo más grande fuera de las Américas en tomar esta ruta. El número total de migrantes a través de esta selva alcanzó los 500.000, según el gobierno panameño. Una vez que sobreviven a este brutal cruce, continúan hacia el norte hacia la frontera entre Estados Unidos y México, donde alrededor de 37.000 ciudadanos chinos fueron detenidos el año pasado. Muchos jóvenes chinos inspirados por las redes sociales han comenzado a referirse a este viaje como Yuqian, que significa correr el riesgo. A diferencia de muchos otros migrantes de Venezuela o Haití, algunos viajeros chinos optan por rutas Very Important Person ofrecidas por contrabandistas vinculados al cartel de drogas más grande de Colombia, el Clan del Golfo. Estas rutas, aunque aún peligrosas, son más rápidas y menos físicamente exigentes, incluyendo viajes en barco, caminatas guiadas e incluso viajes a caballo. Sin embargo, tienen un alto costo, lo que las hace accesibles solo para aquellos que pueden permitirse pagar. Para muchos ciudadanos chinos, salir del país no es solo una elección. Es una batalla contra las restricciones gubernamentales. Mientras que las personas en la mayoría de los países pueden solicitar un pasaporte fácilmente, en China el proceso se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente para aquellos de Xinjiang, Tíbet y ciertas regiones minoritarias. El gobierno chino ha impuesto estrictos controles de salida, dificultando que las personas se vayan legalmente. Aunque una solicitud de pasaporte oficialmente solo requiere una tarjeta de identidad, las autoridades han creado barreras adicionales, obligando a las personas de ciertas regiones a presentar una extensa documentación y esperar durante años, solo para enfrentar el rechazo sin ninguna explicación real. Pero aún así, en 2024 se emitieron aproximadamente 23.32 millones de pasaportes a ciudadanos chinos, lo que refleja un aumento del 26.5% con respecto al año anterior. Un incidente sorprendente ocurrió en 2016. La situación empeoró aún más cuando las autoridades de Xinjiang confiscaron todos los pasaportes emitidos anteriormente como parte de una represión gubernamental. Al mismo tiempo, China introdujo otra política. Los empleados del gobierno, incluyendo maestros, médicos y personal universitario, fueron obligados a entregar sus pasaportes para su custodia. Si querían viajar, necesitaban una aprobación especial, que a menudo era denegada. El gobierno afirmó que esto era para prevenir la corrupción y proteger los secretos del Estado, pero en realidad era una forma de controlar los movimientos de las personas. Además, una de las tácticas más poderosas es amenazar a los familiares que aún viven en China. Le dicen a los disidentes, regresa voluntariamente o tus seres queridos sufrirán. Muchas personas, aterrorizadas por sus familias, sienten que no tienen más opción que regresar. Según informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y periodistas de investigación, los agentes chinos operan en secreto en muchos países para rastrear, intimidar y, a veces, devolver a la fuerza a los disidentes chinos a China. En lugar de arrestar a las personas abiertamente, estos agentes utilizan el miedo y la presión. Esta represión transfronteriza no se limita a individuos acusados de corrupción. Organizaciones de derechos humanos como Cable News Network y Freedom House han informado que China ha presionado a los gobiernos en el Medio Oriente y Asia para arrestar y enviar de vuelta a los uigurs. También se ha acusado a los agentes chinos de secuestrar a disidentes en el sudeste asiático e intimidar a los críticos del gobierno en Europa.
Un caso impactante involucró a 2 activistas chinos a quienes se les había otorgado el estatus de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas en Tailandia. Chen Yifei, un caricaturista político, y Deng Wanping, un activista de derechos humanos, ya han sido encarcelados en China por hablar en contra del gobierno. Temerosos por su seguridad, escaparon a Tailandia y fueron oficialmente reconocidos como refugiados por las Naciones Unidas. Pero a pesar de esto, Tailandia los arrestó a petición de China y los puso de nuevo en un avión hacia China. Un tercer hombre, el ciudadano sueco Gui Minhai, también estaba en ese vuelo. Era un editor de libros que criticaban al Partido Comunista de China. Antes de su regreso forzado, ya había estado desaparecido durante semanas. Su desaparición envió ondas de choque a través de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas condenaron la decisión de Tailandia, advirtiendo que los hombres enfrentaban graves violaciones a los derechos humanos en China. Amnistía Internacional también se pronunció, revelando que Jiang Yifei había sido torturado por las autoridades chinas en el pasado. Ahora él estaba de nuevo en sus manos. A pesar de estos informes, China defendió sus acciones. Su Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que estas personas eran criminales, aunque nunca ha declarado claramente qué delitos cometieron. En Hong Kong, la libertad de prensa está bajo ataque. 2 editores de Stand News, uno de los últimos medios de comunicación independientes, fueron arrestados y acusados de sedición. Su juicio fue una clara señal de hasta dónde llegaría el gobierno para silenciar a cualquiera que se pronunciara. Estos casos demuestran que criticar al gobierno chino, incluso desde otro país, puede ser extremadamente peligroso. Disidentes, refugiados e incluso ciudadanos extranjeros que se pronuncian contra las políticas de China corren el riesgo de ser perseguidos, secuestrados o devueltos a la fuerza. Para aquellos que huyen de China con la esperanza de libertad, la realidad es dura porque, incluso a kilómetros de distancia, aún están siendo vigilados. Pero aún así, es mucho más seguro que vivir en China. No son solo los ciudadanos chinos los que se están yendo. Los extranjeros que viven en China también están empacando debido a las estrictas políticas, la creciente censura y el creciente sentimiento antioccidental. Ciudades como Shanghái y Beijing, que alguna vez fueron grandes centros internacionales, están viendo una fuerte disminución en los residentes extranjeros. La población extranjera de Shanghái cayó un 20% en una década, mientras que la de Beijing cayó un 40%. A pesar del creciente deseo de salir, el gobierno chino ha dificultado cada vez más que los ciudadanos e incluso algunos extranjeros salgan del país. Entre 2016 y 2022, el número de casos legales que mencionan prohibiciones de salida aumentó 8 veces. Solo en 2018, se impidió a 34,000 personas salir de China, un aumento del 55% con respecto al año anterior. Un estudio encontró que entre 1995 y 2019, al menos 128 extranjeros también estuvieron sujetos a prohibiciones de salida, incluyendo 29 estadounidenses y 44 canadienses. Estas restricciones han generado preocupaciones de que las personas que se consideran críticas con el gobierno pueden no tener permiso para salir. Puede sorprenderte saber que, además de las prohibiciones de salida para viajar hacia y desde China, existen restricciones sobre las transferencias de dinero para los ciudadanos chinos. Solo pueden transferir $50,000 por año. Esto dificulta invertir en el extranjero, pagar por educación o bienes raíces extranjeros, apoyar a las familias en el extranjero o reubicar la riqueza para la emigración, especialmente durante tiempos de incertidumbre económica y política. Otra razón que podría llevar a la migración de personas chinas podría ser el servicio militar obligatorio en medio del conflicto entre China y Japón. China tiene tanto servicio militar obligatorio como voluntario, y en 2021, el servicio voluntario se convirtió en el principal método de reclutamiento. Sin embargo, se sigue requiriendo que todos los ciudadanos sirvan si se les llama, y el entrenamiento militar es obligatorio en las escuelas secundarias y universidades. Además, el riesgo de guerra sobre Taiwán está creciendo, y muchos jóvenes chinos temen ser obligados a unirse a una guerra si estalla el conflicto. Entonces, el punto es, tienes que ser bueno a los ojos del PCCA. Si no lo eres, entonces enfrentas las consecuencias. Verás, el gobierno de China también ha endurecido el control sobre el contenido en línea, restringiendo el acceso a las noticias internacionales y las redes sociales. El proyecto Escudo Dorado permite al Estado monitorear y censurar las discusiones en línea. Fin. Criticar al gobierno puede tener consecuencias graves, ya que las autoridades continúan implementando un controvertido sistema de crédito social que rastrea el comportamiento de las personas. Aquellos con puntuaciones bajas podrían enfrentar prohibiciones de viaje y otras restricciones. Entonces, ¿qué significa esta fuga de cerebros para China? En los años 80 y 90, China era pobre, y muchos de sus estudiantes más brillantes se fueron al extranjero a estudiar y nunca regresaron. Las Naciones Unidas registraron la migración más alta desde China en 1992, con más de 870,000 personas saliendo. China se convirtió en una potencia económica y tecnológica, los números comenzaron a disminuir. Para el año 2012, la emigración neta había caído a solo 125,000 personas.
una enorme disminución en comparación con años anteriores. El gobierno chino en realidad alentó a su gente talentosa a regresar a casa, ofreciendo incentivos a científicos y profesionales calificados. Y esta estrategia funcionó. Para el año 2016, más del 80% de los estudiantes chinos que habían estudiado en el extranjero estaban regresando a China, en comparación con solo el 25% 2 décadas antes. Pero ahora esa tendencia ha cambiado una vez más. En el año 2022, más de 310,000 personas emigraron de China, a pesar de las estrictas restricciones de pasaportes y de viajes. Y en el año 2023, en tan solo 9 meses, el número ya había alcanzado el mismo nivel que el año anterior completo. Esto significa que cada vez más individuos talentosos están buscando una salida. Mientras tanto, muchos profesionales de la tecnología están eligiendo Canadá y países europeos. ¿Por qué? Porque estos países ofrecen un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal, beneficios sociales más fuertes, lo que los hace más atractivos para aquellos que buscan una vida estable y segura. Esta fuga de cerebros o la pérdida de personas talentosas hacia otros países podría ser un gran problema para China. En el pasado, China dependía de sus mentes más brillantes para impulsar su crecimiento económico y avances tecnológicos. Pero si demasiados de ellos se van, China podría tener dificultades para mantener su posición como líder tecnológico global. Por ahora, una cosa está clara. Cada vez más profesionales, estudiantes y trabajadores chinos buscan un futuro fuera de su patria. Solo el tiempo dirá si China puede atraerlos con éxito de vuelta al país o no. Gracias por ver. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1,000 vistas como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deberían empezar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre iniciar un canal de YouTube, o un canal de YouTube sin rostro como este, ahora es el momento perfecto. YouTube está pagando a los creadores millones todos los días, y está impulsando canales más nuevos y pequeños ahora más que nunca. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre cómo comenzar y cómo hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo electrónico todo el tiempo de algunos de ustedes. Por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo campamento de entrenamiento por el bajo precio de completo.